Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad vamos a estar con el profesor Ricardo Martínez, autor de este libro que hay que desentrañar, porque fíjense ustedes que por primera vez no tenía idea de que estábamos hablando mientras lo leía. No es mi estilo, lo reconozco abiertamente, pero para eso tenemos al autor acá. Igual lo va a hacer re bien porque aprendí muchísimo. Pero esos datos los vamos a ir dando en el camino. Vamos a decir que Ricardo Martínez Gamboa nació en Santiago de Chile en 1969, es doctor en lingüística y magíster en estudios cognitivos, se desempeña como profesor en la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Todavía. Algunos de sus libros son Maleducados, editado por Ariel en 2013, Clásicos AM, una historia de la balada romántica latinoamericana, Planeta 2019, se vendió muy bien ese. Sí. Le gustó harto a la gente. Sí. Y más lo que se creen rockero y rockero y con la cebolla Tarcogote estábamos llorando, pero es que está muy bueno. Ha sido columnista o panelista musical en medios como Las Últimas Noticias, La Tercera, Super 45, Pánico, Interferencia y Radio ADN con la sección Letra y Música. Ya no estás ahí porque yo te escuchaba. Sí, como ahora tengo muchas clases en esos horarios, me da difícil moverme en los Liceo Portales para allá, entonces voy en el verano, ¿no? Cuando terminan las clases voy diciembre, enero y febrero, la mitad de marzo. Pero eso fue este año, porque antes lo hacíamos toda la semana. Toda la semana estábamos ahí, me las arreglaba para moverme, pero después ya se me hizo imposible. Es que son pocos los expertos en, vamos a llamar expertos en música o comentaristas de música para que no suene tan maravillosamente. Claro. Pero sí, pero son pocos los buenos, los que te dan no solamente la cátedra, sino que esa cátedra es entretenida de que te la den. Y no como alguien que está del púlpito diciendo de todo el rato que eres un ignorante, Claro. que podría haberme pasado a mí con un, como te decía, con un movimiento musical que no dominaba en lo absoluto, aunque gracias a tu código QR me di cuenta que conocía muchas canciones, pero no tenía idea que eran indie. Ya. Y lo pasé re bien, pero eso es lo que se necesita, o sea, divulgación bajando al nivel de a quién le estamos divulgando. Claro, sí, total. Y eso te salía muy bien, o sea, te sale muy bien en libros también, no solamente en la radio. Claro, lo que pasa es que uno se acostumbra, bueno, yo tiendo a hacer una mezcla de una cosa más vivencial con una cosa más de la experiencia general, porque claro, uno hace algo vivencial y de repente es una vivencia muy particular, entonces como es difícil que la gente enganche, pero a veces pasa que uno trata una vivencia, por ejemplo, ir a cierta disquería o pasear por la ciudad o hacer ciertas cosas y la gente entonces engancha porque dice, yo hago lo mismo, o a mí me han pasado cosas parecidas, entonces de alguna forma trato de que mi experiencia personal sea al mismo tiempo una experiencia colectiva, como ahí agarrar ciertas cosas. Y eso es lo que hago en todos los libros. Es una cuestión que inventaron en Estados Unidos que se llama Story, Study, Lesson. O sea, uno cuenta una historia, ojalá una historia en la cual la gente se sienta involucrada, después habla un estudio y después saca una lección. Entonces esa es una forma típica de hacer divulgación. Y yo, claro, tengo, no sé, serán 3 décadas haciendo eso. Lo partí haciéndolo en Terra a principios de los años 2000 y entonces se me fue soltando la mano hasta que finalmente encontré que ese era como el truco. Más que un truco era la forma en que naturalmente me salía. O naturalmente pues empezó a salir a partir de cierto momento. Y uno queda con la idea, por lo que dices en el libro varias veces, que esto vendría siendo como tú, te lo dijiste, hablas en personal, tu continuación de Clásicos AM. Terminaste con ese estilo y seguiste con este otro. ¿Están así? Claro, lo que pasa es que son los dos estilos que más manejo, son los 2 estilos que más me he involucrado en términos experienciales, en términos de vida. Los Clásicos AM evidentemente es una cosa que surge de niño, tiene que ver con la música que uno escuchaba en la radio, en la cocina, típicamente en la cocina, la música que se escuchaba en lo doméstico, era una música muy vinculada a la radio. En general la gente no tenía los discos, algunos discos sí, porque esta gente vendió decenas de millones de discos, pero las bandas o los grupos o los cantantes más exóticos, estoy pensando en gente como Gianni Togni,
en gente como, no sé, los Chicos de la Bahía, que son gente que hacía canciones que a uno le suenan muy familiares, pero que era imposible encontrar en disco, entonces uno la escuchaba en la radio. Desde ese punto de vista, cuando uno trata a alguno de esos cantantes o autores o intérpretes que son menos conocidos, lo que tiende a pasar es que la gente sí reconoce esas canciones. Y esa es una música de la radio, de la infancia, del espacio doméstico. Pero en la medida que uno crece empieza a escuchar otra música, y claro, escucha música en vinilos en los años 80, música en CD en los años 90, música en MP3 en los años 2000. Y lo que me pasó a mí es que buscando y buscando, particularmente porque me gustaba mucho una banda que se llamaba Bellán Sebastián, la banda Bellán Sebastián, de repente yo dije, pucha, habrá algunos otros grupos de este tipo. Y claro, el único que era conocido era otro grupo de Glasgow, porque Bellán Sebastián es de Glasgow, y este grupo se llamaba Cámara Obscura, y Cámara Obscura también era más o menos conocido. Y algunas otras bandas eran conocidas, pero yo me metí a internet y empecé a buscar, y claro, busqué en la Wikipedia y pillé que el estilo se llama indie pop. Hice clic en indie pop y claro, se abrió un mundo completo, porque aquí hay miles de bandas. De hecho, hay un sitio que compila las bandas de este estilo, que se llama tui.net, que tiene como 130 sellos o 130 discográficas, pero son discográficas que editan de repente 5 discos y después desaparecen, y son 1300 bandas. Yo no las he escuchado todas, por supuesto, y no son todas las que hay, pero entonces empecé a rastrear, y claro, en esa época buscaba en MP3, que era mediados de los años 2000, en una época en que el MP3 era como el formato estándar. Y lo que pasó fue que primero encontré por algunos sitios como Soulseek, que es un servicio para bajar música donde la gente tiene carpetas que están ordenadas de cierta forma. La gente de Soulseek eran unas personas muy meticulosas, eran coleccionistas de MP3. Y estas personas lo que hacían era que agrupaban por sellos, agrupaban por carpetas, y uno empezaba a hacerle clic, y a veces pasaba que uno decía, le estoy haciendo clic al mismo tipo, y uno podía hacerle clic a la persona y ver todas sus carpetas. Y entonces uno decía, le voy a capturar todas las carpetas que tiene. Y entonces ahí, así uno empezaba a buscar. Lo otro que hacía uno era que buscaba compilados, porque esta música, como de repente una banda sacó una pura canción, es raro pillar la canción suelta. Entonces aparecen unos compilados, y en esos compilados aparecen, no sé, 20 bandas distintas, y uno empieza a rastrear esas bandas y empieza a pillar otras cosas. Compilados son, por ejemplo, el C81, el C86, que son compilados que sacó una revista súper importante en Inglaterra. Después uno que se llama Rough Trade Indie Chops, que es una colección del año 2006. Después hay otro compilado que es el que hizo un tipo y que lo subió a las redes de compartir archivos, que se llamaba One to Tweet, que eran como tres discos, o el equivalente a 3 discos. Y entonces ahí pillé, no sé, 50 bandas, y claro, la empecé a rastrear. Y lo otro es que había blogs en que subían canciones. Había uno particular que yo seguía mucho que se llama The Rainfell Down, que es un blog que hizo un sueco que vivía en Irlanda, y que cuando vivía en Irlanda empezó a coleccionar esta música, y hacía como 2 tipos de posteo en el blog. Un posteo en que pasaba una pura canción, que se llamaban Drop, y llamaba esos posteos Drop y ponía una pura canción, y otros en que ponía, no sé, 10 canciones y se llama Splash. Entonces uno ahí podía bajar, y el tipo estuvo publicando una vez a la semana durante un par de años. Entonces uno bajaba, no sé, 300 canciones de una patada. Y después, claro, empecé a buscar más y más cosas, y entonces armé toda esta colección. ¿A qué voy? Que los clásicos AM es una música de la infancia, una música de radio, una música doméstica. Y esta es una música de la adultez. En general la gente lo pilla cuando es más adulto, hay gente más joven que la pilla, y es una música que es en MP3 y que es una música básicamente para escuchar solo. Típicamente es una música que la gente sigue no masivamente. Es raro que haya una fiesta donde suena esto, no suena en la radio, y entonces es un estilo que es distinto, pero que también a uno lo atrapa. Básicamente es eso. Y es difícil, como dices tú, de encontrarlos si no sabes qué es lo que estás buscando. Claro, es una música, yo al final del libro lo que digo es que
la gente hace recorrido y la gente puede pillar estilos musicales, por ejemplo, no sé, el rock de Mongolia. De repente alguien se puede volver fanático del rock de Mongolia y hay una banda que se llama The Who, ¿ya? Y The Who, no sé, pues hay más bandas de Mongolia. O pilla la música, no sé, pues del City Pop, que es un estilo japonés, desde los años 60, que tiene una cosa como una orquestación bien característica, y entonces la gente se mete por ahí. Entonces lo que yo digo es, la gente puede hacer distintos recorridos y de repente encontrar un nombre. Ahora, eso es bien interesante, porque cuando uno se mete a Spotify, Spotify tiene una especie de puerta trasera que la gente no sabe que existe en general, y que es una puerta que tiene que ver con pedirle los datos a Spotify con una API, que es un sistema donde uno se conecta con la base de datos de Spotify. Y entonces cuando uno baja la API puede bajar mucha información de las canciones, por ejemplo, cuán bailable es, qué ritmo tiene, si está en formato acústico, si tiene voces o es instrumental, cuán animosa es, cuánto sirve para bailar, cosas de ese estilo. Y entonces tiene todos unos números y uno puede, no sé, pues ver canciones que son parecidas a las que a uno le gustan, que es cómo funciona el algoritmo. Y uno de esos atributos es la categoría de tipos de música al cual pertenece una canción. El otro día leía que Spotify tiene 7000 nomenclaturas distintas, una cuestión que es una barbaridad. Muchas de esas nomenclaturas prácticamente uno no lo puede encontrar en ningún lugar. Y en el fondo etiquetar las canciones de distintas formas. Ahora una canción puede tener 5 etiquetas. Entonces, cuando uno hace eso puede captar los estilos, y los estilos son múltiples, entonces la gente puede irse por uno y por otro, y claro, Spotify lo que hace es que a partir de esa etiqueta te arma las famosas radios. No sé si tú has visto que uno realmente aprieta algo y dice la radio de Mocedades, y qué es lo que hace el sistema, te llega canciones parecidas en términos de sus atributos numéricos y canciones que estén etiquetadas de la misma forma, que puede ser, no sé, balada romántica, y entonces esa es la forma en que se ordena. Entonces hoy día Spotify sirve mucho para eso, sin necesariamente entrar por la puerta de atrás, sino que haciendo clic en mix de la semana, o haciendo clic en radio de tal grupo o cosas de ese estilo. Entonces ahí la gente como que va buscando y la gente puede pillar múltiples estilos. Ahora, este estilo es un estilo que es muy voluminoso en términos de la cantidad de canciones que hay. O sea, si uno lo compara, por ejemplo, con, no sé, el metal, o con el rock progresivo, en el rock progresivo podrá haber, no sé, 500 bandas, y aquí hay al menos 1300. Entonces es un estilo muy prolífico, porque claro, son bandas que aparecen, se desbandan a las 2 semanas y dejan una pura canción, y esa canción además antes no era conseguible. O sea, una de las cosas que pasaba es que habían sacado un disco en un flexi-disc, que era un formato que era como así, un formato que venía, por ejemplo, en una revista antiguamente, no sé si tú te acordás, sí, claro, que venía, no sé, por el álbum de Heidi, y venía la canción de Heidi, y venía en un formato cuadrado, que uno lo podía poner cuadrado o lo podía recortar. Y ahora, claro, uno pasaba 30 veces por el aparato reproductor y se gastaba, se echaba a perder, era un formato bien inestable. Dato curioso, la canción más famosa que se hizo en Flexis es Blue Monday de los New Order, que es una canción que el tipo que lo hizo, que es Wilson, que aparece en la película 24 Hour Party People, que es una película sobre la música de Manchester. El tipo dijo, mira, no tengo más plata, lo único que puedo hacer es un Flexis, además de un puro lado, o sea, por el otro lado no había nada. Y el tipo dijo, bueno, lo hacemos Flexis, ahí podemos ganar algo de plata, y vendieron 1 millón de copias. Entonces, los tipos sacaban un Flexis, sacaban 500 copias, las copias se repartían en la ciudad donde vivían y la música desaparecía. Pero lo que ocurrió es que a principios de los 2000 la gente empezó a ripear esas canciones. ¿Qué era ripear? Era pasar la canción del disco a un MP3 o del cassette a un MP3. Y con ese ripeado las canciones pudieron distribuirse de mayor forma. Entonces, de repente uno pilla una banda de, no sé, Hull en Inglaterra, que es una banda que duró 2 semanas, sacaron 2 flexis, pero uno puede acceder a esa música. Entonces, la capacidad de acceso que hoy día tenemos es la que ha permitido que el género pueda divulgarse y pueda encontrarse como su prehistoria. Bueno, prácticamente lo tiene todo, o sea, es muy poco lo que se ha perdido Claro. a ese nivel. Claro, algunas cosas se han perdido. Por ejemplo, hay una colección de discos que sacó un fanzine que se llama Chalala, que es un fanzine
estas como revistas hechas como con fotocopia y que venían con un flexis, típicamente en un flexis, y esa revista sacaron 8 números y de esos números, no sé, 6 se pueden conseguir y hay 2 que desaparecieron y nadie los tiene. Y otra colección que es prácticamente inconseguible es una que hicieron en Estados Unidos que se llamaba Simple Machines. Las Simple Machines son como los aparatos más sencillos, como la rueda o una rampa o cosas de ese estilo. Entonces cada uno de los discos o los compilados tenía uno de estos aparatos dibujados en la portada. Y eso es inencontrable. O sea, no se puede encontrar ni por eBay, no se puede encontrar en MP3. Uno ve la lista de canciones porque alguien las alcanzó a registrar, pero no se pueden conseguir. Pero también hay muchas bandas perdidas. Ahora, el otro sistema en el cual estas cosas funcionaban, pero fundamentalmente para la gente que empezó a escuchar música o empezó a producir música en los años 2000, MySpace. En MySpace lo que se hacía era que la gente armaba un sitio web con mucha facilidad y subía canciones a un formato donde uno hacía clic como un reproductor que estaba dentro del sitio y voy a escuchar, no sé, 3 canciones. Y así se subieron entre como el año 2005 y el 2015 50 millones de canciones. 50 millones de canciones en esa época era el doble de lo que tenía Spotify. Spotify en la actualidad tiene como, no sé, 150 o 200 millones de canciones, pero en el año 2015 o 2016 tenía solo 30 millones de canciones. O sea, esta cuestión era más grande que Spotify. Y ahí, claro, se registró. Ahora, lo que pasó con MySpace es que en una migración de datos, porque cambiaron los computadores, que ocurrió como en 2020, se les quemaron los computadores y perdieron los 50 millones de canciones. Ahora la recuperaron porque algunos de estos sistemas que capturan los sitios web las tenía y entonces pudo repararse ese error. Ahora en el libro sale solamente la pérdida, pero no aparece cómo se recuperó después. Claro, aparece en nos llegaron visitas. Bienvenidos, se van sumando gente. Sí. Decíamos que lo escribías en primera persona, contando tu experiencia, y cuando lo cuentas es igual, embalado. Claro. Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, lo que pasa es que uno, al menos yo, este género como que lo he trabajado mucho, o sea, he leído muchas cosas. En el libro hay, no sé si lo puedo mostrar, ay, perdón, aquí se cayó parte la magia de la televisión, como dicen por ahí. No sé, hay aquí, no sé, como 10 páginas de referencia, porque empecé a buscar también la gente que escribía sobre esto. Y claro, había gente que escribía en blogs, por ejemplo el señor de Reinfeldtown, y de repente te contaba cosas súper particulares. Por ejemplo, el origen de una canción, o a qué se refería la canción, o en qué contexto se hizo la canción, o quién la hizo, o alguna historia. Por ejemplo, tengo 2 que me gustan mucho. Una es que una de las canciones más famosas del estilo, que editó el sello más famoso que es Sarah Records, es una canción que se llama Anorak City. Anorak City es una canción muy característica del estilo, de una banda que se llama Another Sunny Day, y Anorak City se publicó en el año 87 y era una canción que era una respuesta a Paradise City de Guns N' Roses. Paradise City en una parte dice The Girls Are Pretty, y yo me acuerdo que alguna vez escuchando Anorak City vi que estaba la misma frase, The Girls Are Pretty, y entonces yo dije, chuta, estas canciones están relacionadas, y una se llama Paradise City y la otra Anorak City. Me metí y pillé en un blog que alguien decía así, pues efectivamente la canción de Another Sunny Day le respondía a la otra. La otra que me gusta mucho la historia es que hay una banda de Escocia que se llama The Pastels, que es una banda que fue muy importante en este género a principios de los 80, incluso antes de que el género como que estallara en términos de la cantidad de bandas. Y The Pastels era un tipo que se llama Stephen Pastel que pololeaba con una niña que se llama Aggie, y una banda estadounidense que era heredera del estilo, que se llama Black Tambourine, hizo una canción en que le dice que tira a Aggie desde el puente.
se llama Through Aggie from the Bridge, Off the Bridge, y en realidad es una respuesta a otra canción. Hay muchas referencias, o sea, muchas de las canciones hablan de otras canciones o hablan de la cultura. Por ejemplo, las canciones de una banda que canta la canción Tui, es una banda que te cuenta un poco la historia de cómo funciona el género, cómo la gente se pasaba los cassettes, de qué forma se vestían, etc. Entonces hay mucha referencia interna. Es un género que además tiene como mucho guiño, que es lo mismo que pasa en otros géneros como el metal o cosas de ese tipo. Claro, la diferencia de esto es la cantidad y la transmisión. Como lo puede obtener cualquiera, como dijimos, siempre que sepa que estáis buscando. Claro, sí, lo puede obtener cualquiera, pero claro, una cosa más como exótica. Pero claro, cuando uno llega al estilo, empieza a cachar que las bandas tienen como una especie de espíritu similar. Entonces a uno le gusta una banda y después le gusta otra y después le gusta otra y así enloquece en términos de estas cosas. Otra cosa que es importante es que estas bandas en general hacían recitales. Ahora recitales para llegar, no sé, 200.000 personas o 200 o 1.000 personas. Y en estos recitales tocaban, no sé, 50 bandas distintas. Que tocaban 3 canciones cada una, salían y entraba la otra. Duraban, no sé, 2 días. Y entonces en estos recitales uno podía conocer más bandas. Había uno que se hacía en Inglaterra hasta el año 2019, se hizo la última vez, al cual llegaban, no sé, 60 bandas distintas. Y esta gente le pedía a cada banda que mandara una canción para promocionarla, o para promocionar el festival también, y sacaban un compilado en Bandcamp. Y el compilado en Bandcamp costaba 1 libra, no se podía pagar en dólares. Y uno con la tarjeta podía bajar el compilado completo. Y yo bajé todos los compilados como del 2012 al 2019, que ahí en 7 u 8 años debo haber bajado unas 400 canciones de él. Y como te digo, también son bandas que hacían un puro disco, sacaban una pura canción y después desaparecían. O sea, típicamente duraban 2 semanas y no duraban mucho más que eso. ¿Cuál es la diferencia del indie pop con la música que estamos escuchando? La música. No hablemos de los ruidos que están tan de moda entre las jóvenes. Ya. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cómo podemos saber que algo es indie pop? Bueno, lo primero es que si uno dice indie y dice pop, básicamente las dos palabras significan cosas que se cruzan. Es decir, el indie pop sería el cruce de lo que se hace en discográficas que están fuera de lo que se llaman las Big Four, que son las discográficas que producen más discos, las más grandes, como Warner, como EMI, como Universal. Son 4 ahí las discográficas, creo que DMG es la 4ª. Y estas discográficas son las que cortan la mayor cantidad de discos que se venden en el mundo. Y entonces están estas discográficas chicas que se llaman discográficas independientes. Entonces, primero es una música hecha por discográficas independientes. Y ahí el listado, como te digo, es enorme. Puedo mencionarte, no sé, 20 así fácilmente. Está Game Records, está Sub Pop, está Bus Stop Label, está Sarah Records, está Subway Organization, está Elephant, está Laptra, bueno, un montón de sellos. Y eso sería lo indie. Y lo pop es que tiene una vocación esta música, que es una vocación pop, pero tiene un par de características que la hacen muy distinta. Primero, que está tocada de forma más amateur. Típicamente gente que apenas sabe tocar la guitarra, apenas sabe tocar la batería, hace estructuras muy sencillas. Y eso entonces se vuelve muy oreja, porque es una cosa que no es muy compleja en términos de su audición. Aunque lo hace complejo, como dice uno de los artículos que leí, de los como 100 que he leído, no es complejo en términos de su composición, no es complejo tampoco en términos de su ejecución, pero a uno le llama mucho la atención por el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es lo que distingue, por ejemplo, un violín de un piano, o una flauta traversa de un fagot, o una voz de la otra. Y entonces el timbre de esta música es un timbre como más, por un lado, como más sucio, aunque la música no es necesariamente oscura, y también un timbre como más infantil. Cuando uno escucha una canción indie pop, la reconoce al tiro. Ahora, si uno mezcla indie con pop, cualquier banda que hiciera pop y que es independiente sería indie pop, y eso no es verdad. O sea, las bandas indie pop son las que están dentro de cierta tradición. Entonces alguien dice realmente, esta banda indie pop porque es indie pop.
Y uno dice, no, no es indie pop. Entonces, claro, uno ahí trata de delimitar una frontera entre lo que sería como la definición general y los casos particulares. Entonces ahí estaría la diferencia. Ahora, ¿por qué es pop? Porque básicamente bebe de tradiciones que son tradiciones del pop histórico, como por ejemplo las guitarras jangly, que son guitarras, las Rickenbacker de 12 cuerdas, que suenan de una forma muy característica, como una cosa metálica y oscilante, por ejemplo en canciones de los Beatles, de los Birds. Después otra cosa es el uso de instrumentos de cámara en muchas ocasiones, o sea, no sé, un oboe, que es lo que hacía, por ejemplo, una banda que se llama The Left Monkey en los años 60, o cuerdas, violines, cosas de ese estilo, lo que hace Bela Sebastian. Otra cosa es cierto tipo de distorsión, que es la distorsión del shoegaze, que es una distorsión que hace como que se produzca un ruido como medio extraño con la guitarra. Otra cosa es la combinación de voces de hombres con mujeres, típicamente chico-chica se dice, porque es como un niño va cantando y una mujer cantando, y entonces van alternando. Y entonces hay ciertas características que uno escucha una canción y dice, esto es indie pop al tiro. Y entonces a veces caben dentro del indie pop cosas que no serían según la definición de indie pop. Por ejemplo, las canciones de Julieta Venegas. Las canciones de Julieta Venegas suenan muy indie pop. Entonces uno podría decir, esto está dentro del estilo en términos de su sonido. O sea, el indie pop es más que una definición de que indie es pop, es que es un sonido característico. Y entonces lo que lo distingue del pop general es que suena de otra forma. Entonces uno escucha una canción de indie pop y suena de otra forma. Y claro, a una persona le puede desagradar mucho porque suena de forma no profesional, pero a otras personas les encanta. Interesante, ¿no? Qué manera de aprender, ¿eh? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Por favor. Ricardo, tú manejas los libros con mucha personalidad, pero también haces como un estudio genealógico de la música. En ese escenario, ¿qué es lo que te llama la atención de este tipo de intervenciones que te queda después del sabor de haber escrito el libro y dices tú, mira, el mundo va para tal lado o las cosas van de cierta forma? ¿Es posible hacer eso? Lo que pasa es que de repente uno es medio obsesivo, o sea, la gente que le gusta alguna manifestación artística o alguna cosa cultural, muchas veces se mete hasta el fondo de cómo funciona el tema y entonces trata de ordenar. De hecho, en la portada del libro está una ordenación que yo hice de bandas, estilos, cosas de ese estilo. Y claro, en general yo tiendo a tratar de darle como una fisonomía, pero no es muy distinto a lo que ha hecho otra gente que ha escrito el estilo. O sea, la gente que escribe sobre ese estilo trata de darle como una especie de recorrido, de manera como de orientar a la gente a que lo escuche. Y claro, en Clásico AM me pasa bueno lo mismo. O sea, en Clásico AM yo dividí, la gran división del libro es por país. Entonces, ¿qué pasa con la balada romántica francesa, italiana, española, mexicana, latinoamericana en general? Algunos estilos que surgen, como no sé, música libre o la canción de protesta y cómo se relaciona con el estilo. Y entonces tratar de hacer un mapa. A mí me gusta mucho hacer mapas, como tratar de que la cuestión quede como bien cuadrada. Y claro, ¿qué es lo que le queda a uno de eso? Es que como uno hace, ya, lo logré, traté de darle un orden. Ahora, claro, ese orden siempre está sujeto a crítica. La gente puede decir, chuta, ¿por qué puso esta onda acá y no acá? ¿Por qué le faltó tal cosa? Yo me acuerdo que cuando di la charla en Puerto de Ideas, hace como 6 meses, en el Puerto de Ideas del año 2023, alguien levantó la mano y me dijo, ¿y qué pasa con Nat King Cole? Y Nat King Cole yo no lo había incluido. Y le dije, sí, Nat King Cole cae perfecto, pero claro, de repente hay cosas que quedan fuera. O sea, si hay 1300 bandas y en la tapa hay 100 y en el libro se agregan 50 más, es como un 5% de todo. Entonces, claro, alguien me puede decir, chuta, falta este bando que es esencial, porque cada persona tiene su propio mapa. Pero claro, uno trata de envolver la cuestión en un paquete que sea lo más consistente posible. Y la sensación que uno le da al final es que logró de alguna forma hacer esa tarea, como que ya, despaché la cuestión y traté de armar una especie de lógica que ordena el conocimiento sobre esto. O sea, es un libro que en ese sentido tiene una cuestión que es un esfuerzo como bien didáctico.
pero didáctico entendido que uno lo hace de tal manera, que uno tiene sus propias inclinaciones, que uno le pone más energía a ciertas cosas y podría hacerse de otra forma. Y estoy súper abierto a que la gente critique y diga, chuta, faltó tal cosa o se te fue todo un campo de la cuestión. Porque en realidad en este género, a diferencia de otros, como no se ha escrito tanto, o sea, si bien hay 100 textos de bibliografía, como 8 páginas de bibliografía, otras personas pueden llegar por otros lados, leyendo blogs o viendo revistas o cosas de ese estilo, no sé, Rock Deluxe, que es una revista que se veía mucho, o las colecciones de discos que la gente compraba y te llegaba uno al mes, que es lo que hacía por ejemplo mi esposa, que le llegaba una vez al mes un disco, tenía una especie de pago anual y le llegaba una vez al mes un disco, y entonces la gente puede como encontrar otros recorridos distintos. Es lo que hice al final en el epílogo, o sea, el recorrido es el recorrido mío, y de alguna forma yo trato de ordenar eso, y claro, me puedo sentir satisfecho en el sentido de que ya, volqué todo lo que tenía que decir sobre la cuestión. Pero claro, uno después descubre otras cosas, o sea, por ejemplo eso que te conté de Anorak City, que es algo que descubrí después, entonces para una segunda edición uno tendría que agregarle una línea para decir esta canción se relaciona con esta otra. Lo mismo me ha pasado con la romántica. Yo pensé que en un libro de casi 300 páginas iba a agotar el problema, pero después pillé otras cosas, como por ejemplo no está en el libro de la romántica, que una de las canciones más famosas de Cochante, que se llama Sinceridad, que fue muy popular a principios de los 80, estaba en una teleserie, si mi memoria no falla, La Torre 10, la banda de apoyo es Toto, que uno podría decir, ¿qué es esto? Y resulta que Toto apoyaba mucho y los contrataban y tenían hasta plata para contratarlo, y eso no está en el libro. Entonces uno siempre dice, le tengo que agregar un capítulo, cosas de ese estilo, porque claro, te faltan cosas o vas descubriendo otras cosas. No es que uno agote el tema y diga, ya pasó otro tema. O sea, eso no me ha pasado con la romántica porque de alguna manera he seguido descubriendo cuestiones, y con este estilo menos todavía, porque es un estilo que está tan ramificado, tiene tantas aristas, que probablemente nunca lo voy a acatar del todo. Pero en este momento, cuando hago el corte al 2024, lo que sé del estilo lo volqué completamente aquí, como que uno se desahoga cuando hace eso. Y quedó redondito en realidad, como les contaba al principio, yo nulo, no me enteré gracias a, como te decía, a googlear algunas de las cosas que escribiste. O sea, yo conocía esta canción, conocía como 4. Ya. Batí mi propio récord de no conocer nada. Claro. Oh, estamos todos igual. ¿Qué hacemos, Ricardo? Este es el momento culmine de este programa. Ya. Te vamos a dejar la cámara para que tú, mirando la cámara, le digas a la gente por qué deberían interesarse en adquirir este libro y no otro de los libros que yo tengo acá. Una persona que viene pasando, tiene una sección de música, sí, mira. ¿Por qué debería elegir este? Bueno, en realidad las personas cuando escuchan música muchas veces quieren recrear o volver sobre los géneros que más les gustan. O sea, lo que la gente hace es que compra el libro de música de la banda que le encanta. Pongo el ejemplo, por ejemplo, el libro de La Manera de Enrique. A la gente que le gusta Suede, obviamente que va a comprar el libro de La Manera de Enrique. Pero, y además pasa otra cosa, que la gente puede descubrir por su mismo ser busquilla, por ejemplo en Spotify, bandas nuevas o cosas de ese estilo. O sea, a diferencia de otras décadas, donde la gente descubría música nueva porque o iba a la disquería, como en el caso de la disquería de alta fidelidad, o escuchaba en la radio, o escuchaba un programa de radio, o leía una revista, o alguien te lo cantaba, te pasaba en un cassette. Esa es la forma en que uno accedía. De hecho, tengo un artículo escrito en la revista Contrapulso sobre ese tema, cómo se hacía la promoción de la música. Pero hoy día, como que todo eso está sobrecargado. O sea, la gente como que, si bien tiene miles de accesos y puede hacer muchos clics en muchos lados, como la música, podríamos decir, exótica, o la música que uno no ha escuchado, es más difícil de acceder a ella, en el sentido de que ya uno se pone como súper busquilla. Y entonces este libro de alguna forma abre una puerta, y es lo que dice la última línea del texto. Uno abre una puerta a un estilo que probablemente la gente ni siquiera buscando mucho va a encontrar. Pero hoy día encontrar música es muy fácil, pero escuchar un estilo completo que uno no ha escuchado es muy difícil. O sea,
De repente no se tiene el acceso porque uno como que no hace el recorrido que corresponde, y en el fondo esto de alguna forma abre una especie de caja de Pandora hacia un estilo que, claro, quizás después de escucharlo no te gusta, pero en el fondo descubriste una música que no estaba ahí y que de alguna forma hace el mismo ejercicio que hacía la forma de la promoción de la música anterior, pero con un recurso que es un poco distinto. Clarísimo. Ya lo saben, para los bosquillas, para la gente que le gusta obviamente el indie pop, pero para los que, como yo, no tenían la más remota idea de qué estábamos hablando, uno queda al día con un movimiento que es mucho más que una música. Es un estilo de vida, por lo que pude apreciar de lo que tú decías. Así que, ya lo saben, Indie Pop, una historia de Ricardo Martínez, por supuesto en Querer Postal. Una publicación de Santiago Ander Editor. Ricardo, muchísimas gracias por darte el tiempo de venir. Te despedimos con un gran aplauso. Nos vemos por el próximo Charlando.